Dad al César lo que es del César. Dad a Dios lo que es de Dios. Fueron las palabras que Jesucristo, si se acuerdan, dijo cuando le trajeron una moneda para tentarle, para ver si realmente era el Mesías y cómo juzgaba el Mesías a un reino de la tierra, en tanto en cuanto el que el Mesías era el rey que había de venir para sojuzgar a todos los reinos de la tierra. El libertador de Israel. Y a ver, dadle, a ver qué dice. ¿Es lícito pagar impuestos? Nos vienes a liberar del César. Y Jesús, con esas palabras, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entendió perfectamente la piedra angular de los reinos de esta tierra. Y tú me dirás, ¿y cómo gobiernan? Dinero. Eso se inventó en Babilonia. Al oro, según nos cuenta Daniel, el profeta, se le dio el valor del dinero, de lo que había que postrarse, el César. Se hizo una estatua de César. En este caso era el babilonio, Nabucodonosor, el gran imperio sitio, Babilonia, la grande. Esa que construyó las pirámides, esa que viene desde antaño, la Babilonia. Quien fundó el dinero como forma para gobernar a los seres humanos. Y es como gobiernan los reinos. Y siempre ha habido monedas universales los últimos 2000 años. Ha habido varias. Pero antaño era el oro. Sí, la sal, las especias, el trueque, pero el oro era el gran símbolo del poder, el gran reino. Y la estatua de oro la fundieron, hicieron moneditas, porque todo el oro pertenecía al emperador, al rey, al supremo, al jerarca de esta tierra. Es como se hacen los reinos en la tierra. Se crea el dinero. Y el dinero es el reino. Es como gobiernan en esta tierra los reyes, los imperios, las naciones, los césares, todos los reinos que ha habido, no en los últimos 10, sino en los últimos 1000, 2000, 3000, 4000 años. El sistema monetario, la banca, el dinero. Dar al César lo que es del César. No podéis servir a dos señores, o a Dios o al dinero. Escoged. Es una liberación de la mente. No debáis nada a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es el dinero. El dinero
¿De quién tiene la esfinge? Pues es el César. Es deuda. Entre más dinero tienes, tienes más deuda. Y entre más dinero debes, también. Es exactamente lo mismo. Por eso las balanzas tienen que estar a cero. Y oramos a Dios que nos libere. Conscientemente estamos liberados. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mirad a los pajarillos del campo, que ni ciegan, ni siembran, ni recogen. Mas todos los días de su existencia tienen de comer. Mirar a las florecillas del campo, ni aún que Versace, sería el de ahora, se vistió con tanta belleza, como una florecilla del campo. El mejor diseñador, las mejores sedas, no puede limitar a una flor. Y está ahorita ahí y se va. ¿Qué no sabéis que los cabellos de vuestras cabezas están contados? Despertaos al amor del Padre, que envía a su Hijo a morir, a resucitar y a venir de nuevo. El anuncio, la liberación, es una cosa del Espíritu. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué decían San Pablo? Obedecer a las autoridades. Dios las ha puesto. Y está. Y tú oras y pagas tus impuestos. Das al César lo que es del César. Pero confías en Dios, porque Él dice claramente: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Y como decía San Pablo, sé ser pobre, sé ser rico, puedes estar en cualquier lugar. Ni un solo día. Es necesario, te faltará de comer, traerá en los ángeles directamente a ti. Es la promesa. Porque no miente. Ni ha mentido, ni mentirá jamás. Dad al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Sí, Él despierta en nosotros esa liberación por medio de la palabra y de sus hechos. Porque la palabra, cuando Él habla, todo lo que Él dice es hecho, es realidad, sucede. Y no hay mentira en su boca. Porque Él es el Logos. Logos quiere decir el verbo, la palabra racional, lógica, factual de Dios, la que crea el mundo. Encarnado, se hace carne, Jesús, quien celebramos su nacimiento hace 2020 años. Porque en efecto estamos en el reino del Mesías. ¿Y cómo es el reino de Dios en la tierra? Bueno, 2019, estamos en el 2019 año de nuestro Señor, desde que Él nació. La predicación de la palabra, la Eucaristía, Dios en medio de nosotros, Emmanuel, se hace pan, el Logos encarnado. Así es como reina. No es como los reyes de este mundo esperaban a una cosa de Hollywood, right? No, Jesús es pobre, humilde, sencillo. Está en la cruz con determinación, en una misión de obediencia al Padre. Y sufre, pero está salvándonos y ni uno solo se va a perder. Por eso no puede tomar vino ahora. No, hasta que venga en gloria con mi Padre. Porque ahorita nos está salvando. Y en tanto en cuanto que haya niños que nazcan, que sean concebidos en el seno de sus madres, y aunque matados, crucificados en Cristo, está salvando. Porque el número de humanos estamos contados. Y ese es el gran día. Va a llegar un momento en que vamos a ser como ángeles, ya no va a haber más humanos, ni nos vamos a casar ni dar en casamiento, porque Dios nos creó a todos. Y los humanos vamos a llegar a un fin, ya no va a haber más. Y esta tierra y este universo le dejamos delante del trono de Dios. Estamos. El gran juicio, cuando se abre el libro de la vida,
los que no están escritos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, eternamente. Dios lo mata. La Virgen hirió en la cabeza a la serpiente antigua, pero se va con la herida al lago de fuego. Ellos prefieren no estar con Dios. Dios respeta, porque una sola cosa es nuestra: la libertad que Él nos dio de decir amén, como María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, o no, o desobedecer. Y ese es básicamente el infierno, los que no quieren estar con Él. No quieren creer en Él, porque vale más para ellos la serpiente, el yo. Cuando es nosotros. Por tanto, dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Y así es como libera a Dios. Y eso es lo que es el dinero. Conforme nos explica Daniel, primero fue el oro, la plata, el bronce, la historia de los reinos de la tierra. Y cuando hablas de reinos, tienes necesariamente que hablar de banca, de oro, o plata, bronce, metales preciosos, o como dice la profecía de Daniel, el lodo mezclado con el hierro. La era del petróleo, donde, como dijo Bernanke, Ben Bernanke, que era el encargado de la Fed, que es la Federal Reserve, la Reserva Federal, que es la que controla el tipo de interés y el circulante, cuando le preguntaron en el 2008, el congresista, en una audiencia pública, el porqué de la crisis del 2007, porque el colapso, ¿qué sucedió? Y Ben Bernanke le dice al principio, no, that's national security, man. Cannot answer, man. Todo serio, ¿no? Y le insiste el congresista, no. Qué chicharrón tronador ni qué nada, pero ya ves cómo son los gabachos, todos serios, ¿no? Y total, pues le dicen, no, pues es que, perdón, voy a fumar la bacha, el cigarro. Pues los de la OPEC subieron el precio del petróleo. Y pues claro, pues eso es. Porque ahí demostraron su poder, a 160 y tantos se fue. No manches, hijo. Y tarda el ciclo económico pues un año y medio, un año en impactar, ¿no? Porque ya sabes que los barcos grandes no vieran como un cochecito, tarda un año, ¿no? Para hacer ¿cómo se dice? La onda. Y bueno, y ya dices, ¿y OPEC y eso qué es? Esas son 7 naciones islámicas, seguidoras del falso profeta, que es Mohammed, las cuales tienen todo el petróleo del mundo y con las cuales la reina de Inglaterra en 1946 hizo un tratado con el rey Faisal de Saudi Arabia, representando a los otros 7, ¿no? La bestia de 7 cabezas, ¿no? Sobre las cuales se sienta la gran ramera, Babilonia, el reino de Inglaterra. Y ese tratado consistía en que se iba a vender, el poder iba a ser el petróleo, no el oro. Y finalmente quitaron al oro, a los judíos, todos lo sacaron. Vámonos, dije, el petróleo, el falso profeta. Ya llegamos, hijo. Y por eso se la dice que ella es la gran ramera, porque era de nosotros, eran un reino cristiano hace 500 años. Pero pues se unió a destruir, a acercar a la iglesia de Cristo, los de la Eucaristía, junto con el falso profeta, la bestia de 7 cabezas, que es la bestia del abismo. Por eso tantas matanzas de niños, una quinta parte de la humanidad, 1.500 millones, porque es la gran tribulación. Sí, ya estamos. El libro del Apocalipsis empezó hace 2000 años. Y ahorita estamos ahí por las trompetas, digo yo, ¿no? Todavía falta, ¿no? Pero
fin, ¿no? Y la esperanza en eso, cielo nuevo, tierra nueva. Mira, esto que está aquí, en nuestro cuerpo, es un habitáculo, un traje que tenemos para este planeta, es un cuerpo mortal. Pero no somos nosotros. Nosotros habitamos en este cuerpo, en la misma forma en que nosotros somos nuestra alma, un vaso para Cristo. Y Cristo es un vaso para nosotros, porque habitamos en Él y Él habita en nosotros. Ese es el nacimiento de nuevo. Es un despertar a una nueva identidad como eterno. Por eso se le llama el Evangelio de la eternidad, porque lo que Él dice, Él no miente. Todos van a resucitar, buenos y malos, ¿eh? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En fin, y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Yo sé que para muchos es causa de terror. Me imagino, si no crees en Cristo debe ser horrible. Pero ese es el momento para entrar. Venid a las bodas del Cordero. Y dicen, ¿y cuáles son las bodas del Cordero? Pues cuando se casó Dios con María, hace 2019 años, 2020 años, cuando menos 4 años para el ajuste del calendario gregoriano, juliano, para aquellos que son muy estrictos de los años. En fin, las bodas del Cordero. Es Cristo, el Mesías, es Dios mismo. Y está ya y Él es el que reina en la tierra, ¿eh? Pero dar a César lo que es el César. Claro, páguenle sus impuestos. Ustedes oren. Ya está, ¿eh? Busca el reino de Dios, su justicia. ¿Y cuál es la justicia del reino de Dios? Que el Cordero pagó, el Cordero inmolado de Dios, el único que podía abrir el libro de la vida, pagó. El único digno de pagar en el rescate de todos. Por el pago del pecado que es la muerte. La maldición que recibimos por comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero también está la bendición, comer del árbol de la vida y vivir eternamente. ¿Y cuál es el árbol de la vida? La Eucaristía, el cuerpo, la sangre de Cristo, el Logos encarnado, el Mesías. Porque Él es pobre, humilde y sencillo. No es como los reyes de esta tierra. ¿Y quién dice eso? Santo Tomás Aquino. Y si le ves en la cruz, ¿a quién ves? Pobre, humilde, sencillo, siervo. Pero le reconoció el ladrón, que llamamos el ladrón bueno. Y ahí fue salvo. Por eso dicen que por nuestra fe somos salvos. ¿Y qué es la fe? Es un don de Dios, un regalo que Él da a los hijos de Abraham, los que desde el principio estaban en su corazón. Y esa salvación es para toda la humanidad. Pero no todos vienen a las bodas, porque no quieren, es su voluntad. Dios respeta, que es lo único que tenemos. El oro es de César. Todo lo que tenga la efigie de César, pues es de César, hijo, que sé lo que dijo. No le hace. ¿Entiendes? Aquí en esta tierra, tales, págale sus impuestos. Realmente sabemos que todo es de Dios, porque lo creó todo. Él es el dueño de todo, es el dueño de la viña. Ellos son los stewards, y hagan bien, porque jefe hay. Reinando 2020 años y Magnificat ha habido varias veces. La iglesia camina como Abraham delante de Faraón. Los que la bendicen son bendecidos, los que la maldicen son maldecidos. La iglesia es la salvación, como lo fue Cristo. ¿Por qué es la salvación? Porque trae la Eucaristía, que es la razón de la iglesia. Ese es nuestro origen, es la razón por la que existimos. No hay otro motivo más que traer a Cristo presente en la Eucaristía. Porque Dios no solamente se hace carne, se hace pan, porque Él lo dijo. Y Él no miente. O sea que sí, si has visto la Eucaristía, has visto a Dios y no has muerto. Lo sabes. Y yo sé que solamente el 30% de los católicos, 36%, creen esto en Estados Unidos. Bueno, yo soy uno de ellos.
ya sabes, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Libera tu mente y ora a Dios que te libre de deudas, que puedas pagar al César, darle todo. Pero es difícil porque ya ves que le encanta esclavizar. Pero en tu mente estás libre. Y Él provee, y Él se encarga. Confía siempre en Él. El único que vale la pena confiar es Él. No hay nadie más que Él, porque no miente. Y todos los demás sí mienten. Oops, what a revelation. Bueno, y ya con esta me despido. Este es Paxim. Mira la nariz. Dice, no te estés, se te va a hacer grande, redondo. Ya lo saben. Y esta fue la meditación del día de hoy. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ay, Dios la paz del Señor sea con ustedes.